Bienvenidos a un nuevo video. La idea de toda una ciudad desapareciendo bajo el agua suena bastante aterrador. En algún momento de la historia, estas ciudades fueron muy activas y con una gran cantidad de pobladores, pero las cosas cambiaron. Algún desastre natural o diversas circunstancias las pusieron en ese lugar y ahora solo podemos conocerlas en esta clase de videos. Demuéstrame un poco de amor suscribiéndote. La antigua ciudad egipcia de Thonis, llamada Heraklion por los griegos, fue prácticamente un mito por muchos años, pero un buen día del año 2000, sus restos fueron finalmente redescubiertos por el arqueólogo francés Franck Goddio y su equipo. A pesar que se encuentra a unos 30 metros bajo el mar, dentro de las ruinas han sido encontradas toda clase de objetos y construcciones interesantes: amuletos, tabletas con textos en varios idiomas, docenas de sarcófagos y hasta estatuas de 5 metros de altura. Las razones del por qué la ciudad está hundida siguen siendo un misterio. Solo se sabe que el desastre ocurrió hace más de 1200 años. Según la opinión de un equipo de técnicos de la Universidad de Stanford, la ciudad quedó bajo el mar como consecuencia de una serie de terremotos y maremotos que asolaron las costas egipcias, pero como en la mayoría de casos que verás en este top, solo son especulaciones. La verdad sea dicha, los expertos todavía no se ponen de acuerdo sobre si esta especie de pirámide gigante que estás viendo fue creada por la naturaleza o fue tallada por el hombre. A este misterioso montón de ruinas se les conoce como las estructuras de Yonaguni. Su ubicación es en Japón y fueron descubiertas por mera casualidad en el año 1985 por Kiyashiro Aratake. Solo para que te des una pequeña idea de lo que ves acá, la estructura principal mide 120 metros de largo por 40 metros de ancho, cerca de lo que mide un campo de fútbol. La datación realizada cuenta que la estructura de Yonaguni fue construida hace unos 8000 años. Si eso fuera cierto, estás viendo uno de los edificios más antiguos de la historia humana, mucho más antiguo que las pirámides de Egipto, que solo tienen 3000 años. Port Royal en Jamaica gozó de una época de esplendor. Por un tiempo fue la sede del gobierno británico en Jamaica y a la vez uno de los puertos principales para comerciar durante el siglo XVII. Pero toda aquella prosperidad quedó en la ruina el 7 de junio de 1692, todo por culpa de un terremoto que hundió más del 70% de la ciudad. El mar se tragó la ciudad matando a cerca de 2000 personas e hiriendo a otras 3000. Vaya desastre, sea bastante horrible. Los clérigos locales atribuyeron la destrucción de Port Royal como un castigo de Dios a la gente de la ciudad por sus caminos pecaminosos. Y no era para menos. En los años 1600 ya era conocida como la Sodoma del Nuevo Mundo. Si lees un poco su historia, siempre te toparás con relatos de piratas y corsarios que la utilizaban como base para asaltar naves españolas y francesas. Tampoco podían faltar las prostitutas en cada esquina. Luego del desastre, lo poco que quedaba de la ciudad no volvió a tener el mismo esplendor. Eso sí, la parte de la ciudad que se encuentra en el fondo del mar es considerada uno de los sitios arqueológicos submarinos más importantes de la historia. La historia dice que Krishna, uno de los dioses más importantes y adorados de la India, tenía su propia ciudad con miles y miles de palacios hechos de oro, plata y metales preciosos. La antigua ciudad de Krishna se suponía que era un mito, pero unas ruinas encontradas bajo el mar en el año 2000 reavivaron la leyenda. La historia de esta ciudad llamada Dwarka está muy cargada de relatos y leyendas hindúes, por lo que es difícil saber dónde se encuentra la línea entre la realidad y la ficción. Por ejemplo, mientras algunos aseguran que la ciudad tenía alrededor de 9000 años de antigüedad, otros niegan rotundamente esta versión debido a que en esa zona del planeta no existió ninguna civilización hasta alrededor del año 2500 a.C. No quiero confundirte con esto, para que lo entiendas mejor. Lo que quiero decir es que si Dwarka de verdad existió hace 9000 años, entonces desmantelaría por completo la creencia de que la civilización comenzó hace 5000 años, y a la vez pondría en duda los orígenes de la humanidad. El hallazgo de Dwarka y el estudio de sus ruinas bajo el mar podría arrojar más luz sobre la verdadera historia del ser humano. La ciudad de León, en China, es quizá la más bella de todas estas ciudades por tener gigantescos monumentos que pueden verse fácilmente y están perfectamente conservados. La ciudad fue un activo centro político y económico desde el año 621, pero en 1959 la ciudad fue inundada intencionalmente y en la actualidad no es más que una atracción turística. Aunque la historia de esta ciudad no sea tan increíble como las anteriores, también tiene sus pequeñas anécdotas. Una de ellas cuenta que los pobladores apenas tuvieron tiempo de sacar las pertenencias de sus casas. La inundación de la ciudad se decidió bastante rápido. Y algún día decides visitar una ciudad bajo el mar, la ciudad León es tu mejor opción. Es la mejor conservada de todas. En lugar de solo ir y ver un montón de muros destruidos, podrás ver edificaciones a todo detalle. Comenta ahorita cuál de todas estas ciudades te gustaría visitar y por qué. Quiero leer sus comentarios. No olvides dejar tu manita arriba, que es de mucha ayuda para mí. Sígueme en redes sociales para que no dejes...